Continuamos con la manipulación de los diferentes objetos en la escena y con los conceptos básicos dentro del engine de Unity 3D para poder recrear nuestros propios juegos. Si recordáis, en la clase anterior estuvimos viendo la interfaz, cómo personalizar nuestra interfaz y además cómo, para qué nos servía cada uno de los paneles que teníamos en ella. En esta ocasión voy a seleccionarlo todo, voy a borrarlo, nos fijamos que en la jerarquía no tenemos nada. Lo que vamos a hacer es crear diferentes elementos. Vamos a ver diferentes tipos de elementos que nos podemos encontrar, diferentes tipos de objetos, como son cámaras, luces, para empezar ya a conocer los diferentes Game Objects que nos vamos a encontrar y vamos a ver también cómo hacer una manipulación básica de los mismos. Por último, vamos a mirar dentro del menú File para poder ver cómo guardamos escenas, abrimos escenas, las cargamos, guardamos proyectos, etc. Lo primero que vamos a hacer entonces es venirnos al menú de Game Object, aquí arriba. En el menú de Game Object vamos a poder crear los diferentes objetos de juego. Vamos a poder crear objetos de juego vacíos, que no contienen nada, o vamos a poder crear objetos de juego que ya contienen algo, como por ejemplo con Create Other, pues por ejemplo, una luz, un cubo, una esfera, ¿ok? Siempre vamos a tener diferentes tipos, como hemos dicho. Principalmente vamos a distinguir entre cámaras, luces y objetos. Los objetos, las mallas de objeto que vamos a poder utilizar en principio dentro de Unity van a ser figuras primitivas, cubos, esferas, cápsulas, cilindros, siempre por defecto. No obstante, vamos a poder utilizar programas terceros, como por ejemplo puede ser 3D Max, Blender, que es gratuito, u otro tipo de herramientas de diseño 3D para crear figuras más elaboradas o utilizar también figuras más elaboradas que ya nos incluye Unity 3D a través de la Asset Store, que también lo veremos. Para comenzar, vamos a crear objetos básicos. Lo primero que vamos a necesitar siempre en nuestro juego va a ser una cámara. Si no tenemos cámara, no tenemos juego porque no podemos ver nada dentro del diseño. Creamos una cámara y aquí nos aparece. Podemos cambiarle el nombre. Si nos venimos al inspector, podemos cambiarle el nombre. Veis que está aquí. O también haciendo un clic y luego para seleccionarlo y luego otro clic o pulsando F2. Cualquier camino es bueno para poder cambiarle el nombre al objeto. Por ejemplo, vamos a llamarlo pues, cámara principal. De esta forma la tenemos identificada. Ya tenemos una cámara con la que grabar. Vamos entonces ahora a crear otros objetos. Voy a crear, por ejemplo, un plano y voy a crear un cubo. Perfecto. Voy a seleccionar este plano y voy a colocarlo donde a mí me interesa. Fijaos que la cámara no está viendo, si yo la selecciono, no está viendo, si le doy al game, no está viendo ni el plano ni el cubo. Podemos ubicarlo, como si recordáis, observando las diferentes vistas que estuvimos viendo anteriormente o también a través de su inspector. Yo, por ejemplo, viendo esta vista, pues puedo coger la cámara y traerla hacia atrás para ver mejor. Puedo subirla. Perfecto. Y voy a rotarlo un poquito. Eso es. No puedo ver bien el cubo. ¿Dónde está el cubo? Está aquí. ¿Está dentro del plano? Pues sí, está justo en el plano. Entonces, ¿por qué no puedo verlo con la cámara? Voy a subirlo un poquito. Pues eso es porque no tenemos luces. Entonces no podemos distinguir bien los objetos. Vamos a crear otro objeto. Por ejemplo, una luz. Tenemos diferentes tipos de luces. Luces direccionales, que son las que hemos visto antes. Las luces direccionales siempre lanzan la luz en una dirección concreta. Podemos utilizar puntos de luz que arrojan luz en los 360 grados del objeto. Nosotros vamos a comenzar, por ejemplo, con una luz direccional. Creamos la luz direccional, por ejemplo. Ajustamos su intensidad para que no sea tan agresiva. Por ejemplo, un 0,35, por ejemplo, o 0,4 de intensidad. Le damos quizá también un tono un tanto más grisáceo, simplemente para
para recordar lo que hemos visto en la clase anterior, simplemente para poder ver que efectivamente podemos manipular propiedades que no forman parte del componente transform dentro del inspector. Perfecto, me voy a mover, hago clic derecho para poder ejecutar el cambio de vista. Coloco bien la luz. Perfecto. Ya la tenemos colocada. Si ahora selecciono la cámara principal, veis que ya puedo verlo todo perfectamente y ya tiene un aspecto mucho más agradable. Si cuando probéis el juego queréis probarlo a pantalla completa, podéis marcar esta parte de aquí, donde pone Maximize on Play. Si lo hacéis, cuando probéis el juego, vais a verlo en pantalla completa. Le doy a Play y veis cómo se pone en pantalla completa. Quito el Play y se quita. Perfecto. Tenemos entonces ya preparado toda la estructura básica y hemos visto cómo crear objetos. Con GainObject podemos crear objetos vacíos o crear objetos a partir de, pues, de un objeto primario, ¿no? Genial. Fijaos que todos estos objetos los hemos creado en la escena, pero no están en nuestro proyecto, ¿vale? Son objetos virtuales. Nosotros también podríamos crear objetos aquí dentro y después aplicarlos. Ahora lo que vamos a hacer es, para continuar un poquito el workflow del programa, vamos a crear ciertos elementos para que veáis ciertos componentes de los objetos, para que veáis, pues bueno, un poco más esa interacción, cómo vamos funcionando, porque en la siguiente clase vamos a empezar ya a componer una escena real y a montar una escena real, ¿vale? Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, voy a cambiarle el nombre a esto, voy a ponerle luz, porque solo tengo una. Perfecto, vamos a llamarlo cubo para dejarlo en español. Y plano. Perfecto, tenemos entonces los objetos. Vamos a ver, fijaos que vamos a fijarnos, por ejemplo, en el cubo. El cubo tiene un componente de transform, que ya hemos hablado de él. El siguiente componente que tiene es un mesh. El mesh es la malla, es la forma que tiene, fijaos en este caso la malla es la que hace que sea un cuadrado. Después tiene lo que se llama un box collider, un colisionador. Esto va a ser muy importante cuando nos adentremos más en el uso de la física dentro de nuestro entorno. Vamos a darle mucha importancia. El collider lo que hace es que el objeto no sea traspasable. Si algún objeto se acerca y choca contra este objeto, no lo atraviese. No lo va a atravesar debido a que tiene un componente de colisión, que fijaos que son las líneas verdes. Si os fijáis un poco, no sé si lo veis bien, tiene como unas líneas verdes que lo rodean. Eso es el collider, ¿vale? Si yo lo deselecciono no me aparece. Si lo selecciono me aparecen. Ese es el collider. Es muy importante. A veces el collider no tiene la misma forma que tiene el objeto. De hecho, es aconsejable que los elementos de colisión sean siempre cuadrados o esféricos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los elementos de colisión que tienen la misma forma que la malla, si la malla es un cuadrado no importa, pero si es una malla compleja, como por ejemplo un personaje, va a aumentar mucho el cálculo y puede provocar que, bueno, pues que no funcione bien, que el rendimiento no sea bueno del juego en ciertos equipos que tengan una calidad, pues bueno, que no sean no tengan unos componentes adecuados. Por ejemplo, si tenemos un equipo un tanto antiguo, pues probablemente ya lo estamos descartando simplemente porque estamos utilizando elementos que hacen que el rendimiento sea más pesado. A la hora del rendimiento vamos a hablar siempre, pues por ejemplo, si estamos hablando de un terminal móvil, vamos a intentar que cada escena no tenga más de 30.000 polígonos nunca. Siempre las colisiones en objetos cuadrados y esféricos. Si hablamos de PC, pues dependiendo de la plataforma a la que nos queramos, de los rendimientos que queramos obtener, vamos a poder aumentar mucho más el poligonaje. No es tan restrictivo como por ejemplo la plataforma móvil, pero sí es cierto que vamos a tener que tener cuidado siempre con las colisiones porque los cálculos de física ralentizan bastante el proceso del juego, ¿ok? De todas formas, eso ya lo veremos cuando empecemos a depurar y a optimizar nuestros desarrollos. Ahora mismo simplemente mencionar que el componente que vemos aquí, el Box Collider, lo que hace es que no lo atraviese. Podemos añadirle componentes a cualquier objeto desde el menú componente. Por ejemplo, en este caso, el Box Collider es un componente físico. Yo podría seleccionar un objeto y decirle que quiero añadirle un componente físico
Box Collider, o esfera, o en forma de esfera, o en forma de cápsula, o de malla, o añadirle otro objeto que no sea eso, por ejemplo, añadirle un audio. Iremos viendo también cómo añadir diferentes componentes a los GainObjects. Ahora mismo simplemente estamos repasando los componentes de un objeto estándar que tiene su component transform, su malla, su elemento de física que impide que no se colisione. Después tenemos cómo ese objeto se ve, que es el Mesh Renderer, que es cómo afecta al renderizado, al acabado final. Por ejemplo, si puede recibir sombras o no puede recibirlas, si arroja sombras o no arroja sombras. ¿Ok? Lo último que nos encontramos es su material, el material que dispone. Veis que en este caso este objeto no tiene material, está blanco. Vamos a crear otro tipo de objetos, unos objetos de tipo material, componentes de tipo material, y vamos a asignárselos a los objetos para poder verlo. Para hacer la prueba, por ejemplo, me voy a venir por ejemplo, al navegador, a cualquier navegador, y voy a descargar pues un par de imágenes que me puedan servir para verlo. Yo, por ejemplo, pues tengo estas dos, ¿no? Que me he descargado de internet, textura 1 y textura 2. Son dos fotos, dos texturas que me he descargado de internet. Voy a coger y las voy a meter en mi proyecto. Las corto y las voy a insertar en mi proyecto. Me vengo a donde tengo yo el proyecto, que lo tengo en equipo, en videojuegos. Había creado mi proyecto prueba y siempre en assets es donde vamos a colocarlo todo. Dentro de assets accedo y lo coloco. Por ejemplo, podría hacerlo a través de Unity, creándome el folder, etcétera, o puedo hacerlo también en la vista del explorador, como prefiráis. Yo voy a crearme aquí una carpeta, voy a llamarla texturas. Siempre es muy importante tener ordenado todo el material porque ya veréis cómo la cantidad de material va a ir creciendo enormemente. Y dejo ahí las dos texturas. Si yo ahora me acerco a mi proyecto, pues me fijo que veis, dentro de mi proyecto ya tengo una carpeta textura que tiene dos. Ya tengo estos recursos que puedo utilizar. Perfecto. Pues vamos a crear los materiales. Me vengo al menú de crear y selecciono material. A ese material, por ejemplo, voy a llamarlo suelo. Y voy a crear también otro material y voy a llamarlo cubo. Como me gusta tenerlo todo organizado, hemos dicho, pues me voy a crear una carpeta, la voy a llamar materiales, y dentro de la carpeta materiales voy a colocar esos dos materiales que he creado. Me vengo a la carpeta materiales y tengo aquí el cubo y el suelo. Si yo selecciono el material del suelo, por ejemplo, pues me encuentro que tengo en su inspector ciertas propiedades. Lo primero que nos vamos a fijar es en el shader. El shader va a determinar el comportamiento de las texturas, y las texturas son las fotos o imágenes que vamos a colocar para crear el material. El shader diffuse es el más sencillo que existe y es el que directamente coloca la textura, el que le estamos aplicando como material. Vamos a verlo. Fijaos que aquí tenemos este material, suelo, podemos darle un color principal y tiene una herramienta, tiene una textura que podemos colocarle. Le doy a seleccionar y me aparece una ventana en la que están todas las texturas posibles que yo tengo dentro de mi proyecto. Aquí tenemos las dos que hemos importado. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Perfecto. Lo bueno que tiene Unity como editor es que es muy sencillo porque todo funciona arrastrando. Si os fijáis, todo lo que hacemos, creamos objetos, los colocamos, los movemos, todo podemos hacerlo, casi todo podemos hacerlo de una forma visual. De igual forma, la asignación de los materiales vamos a poder hacerla también de una manera visual. Yo tengo este material, lo pulso y lo puedo arrastrar directamente al objeto. Puedo hacerlo tanto en el menú de jerarquía como en el visor. Aquí nos aparece la marca de agua de la página de muestras donde lo he descargado. Perfecto. Fijaos cómo el uso del diffuse lo que hace es que nos coloca la foto, la imagen, directamente en el objeto. Además, el material tiene una propiedad que se llama tiling. El tiling es el número de veces que se repite la textura dentro del objeto. Por ejemplo, aquí no se repite ninguna vez, solo está colocado una vez. Si yo le digo que se repita dos veces en X, fijaos como en el eje X se repite dos veces. Si le digo también que se repita dos veces
en el eje Y también lo hace, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. 2 veces repetida en el eje X y en el Y. Así podríamos ir tileando nuestra textura hasta conseguir el acabado que deseemos. Para este ejemplo, sin tilear, la imagen está bien. Si vamos a tilear un objeto, recordad o intentad que las imágenes que os descargáis no tengan costuras, se puedan tilear sin problemas. De esta forma no os creará el efecto feo este de que cuando lo duplicáis se notan los cortes. Para hacerlo podéis buscar texturas seamless, que son texturas, la traducción directa, digamos, sería sin costuras, para que podamos tilearlas sin problemas. Tenemos entonces el canal difuso con nuestra textura. Un detalle técnico, todas las texturas que importemos siempre, si pueden ser, que sean potencia de 2, ya que las texturas que son potencia de 2 son más fáciles de tratar por el engine y por tanto nos van a consumir menos recursos. Cuando digo potencia de 2 me refiero en dimensiones, por ejemplo que sea de 512 por 512, de 1024 por 1024, 2048 por 2048, 256 por 256, siempre ese tipo de relaciones para que el cálculo sea más sencillo. No obstante, si utilizamos otra, el programa lo va a recalcular y la va a reconvertir, pero va a tardar un poquito en hacerlo y por tanto el proceso puede ser un poco más lento. Ya tenemos colocada esa textura, vamos a hacer por ejemplo lo mismo para el cubo. Seleccionamos el material del cubo y colocamos la otra textura que nos hemos descargado y la arrastramos directamente al cubo y el cubo ya tiene también su material, así de sencillo. Cogemos el cubo por ejemplo, lo ponemos aquí abajo y ya tenemos nuestra composición. Como decíamos, podemos manipular otros shaders que no sean el difuso. Iremos viendo a lo largo del curso que existen otros tipos de shadings. Tenemos, por ejemplo, el Bumped Diffuse o tenemos, por ejemplo, shadings para crear transparencias. Dependiendo del objeto que vayamos a utilizar, vamos a encontrarnos diferentes shaders que pueden sernos útiles. Shaders autoiluminados, con transparencia. Por ejemplo, vamos a aplicarle al cubo un shader con transparencia. Entonces yo en su color, pues en la configuración del color, además de darle pues bueno, cierto color o dejarlo sin color, además de la textura, tengo un canal alfa donde yo podría decir que bueno, pues que fuese algo transparente, por ejemplo. Si ahora le doy al play, pues me encuentro que ese objeto es algo transparente, como le he marcado. Vamos a dejarlo directamente en diffuse. Los Bumped nos van a permitir meter mapas normales dentro de las texturas que nos van a ayudar a conseguir efectos de relieve sin tener realmente un relieve modelado. No obstante, insisto, todo poco a poco. Ahora mismo hemos creado dos objetos en la escena, muy sencillo, y les hemos aplicado texturas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos ha servido para manipular un poco la escena, para ver cómo le cambiamos los nombres, nos ha servido para ver cómo creamos materiales y por último nos ha servido para ver cómo podemos coger componentes y asignarle componentes a los diferentes objetos. Por último, vamos a ver también dentro de esta clase el concepto de prefab. Un prefab es un GameObject que se puede duplicar de forma instanciada. Siempre, a la hora de modificar un objeto, a la hora de clonar un objeto, de copiarlo, vamos a encontrarnos dos tipos. Objetos que están copiados y objetos que están instanciados. Si yo, por ejemplo, cojo el cubo 1, lo copio y lo pego, he hecho control C, control V, ¿vale? Podría haberlo hecho con clic derecho copy, clic derecho paste, y yo modifico el cubo segundo, pues por ejemplo, le cambio la escala, el cubo inicial, el cubo 1, no se modifica. Estos son objetos copiados. He creado un objeto a partir de otro, pero no tienen ninguna relación entre ellos. Sin embargo, un prefab es un objeto que puede ser instanciado. Esto significa que este objeto, vamos a hacerlo de hecho, cuando copiemos ese objeto, todos van a ser siempre iguales. Y si modificamos uno, ese cambio se aplica en todos. Vamos a aplicarlo, voy a crear aquí en nuestra estructura del proyecto, vamos a crear otra carpeta y vamos a llamarla prefabs. Ahí vamos a meter todos nuestros prefabs. Selecciono esta carpeta y le digo crear
un prefab dentro de esta carpeta. Voy a llamarla, por ejemplo, cubo. Yo tengo aquí creado mi prefab. Ahora mismo está vacío. Si yo cojo, por ejemplo, ahora, pues este cubo, lo arrastro y lo coloco como un prefab, ya tengo yo un objeto prefabricado. Fijaos que se pone siempre en azul. Los objetos que son prefabs están en azul, para indicarnos que si los copiamos van a ser siempre instancias y que por tanto si lo modificamos va a modificar al resto. Entonces, yo puedo ahora, tengo mi objeto y puedo arrastrarlo e ir colocando y son todos exactamente iguales. ¿Qué ventaja tiene esto? Muchas ventajas. ¿Por qué? Porque, primero, porque a la hora de construir niveles, la forma de funcionar va a ser esta. Es decir, yo no voy a crear artesanalmente cada nivel. Yo lo que voy a hacer es crearme piezas, crearme objetos prefabricados con su comportamiento propio, con su programación propia, que saben cómo funcionar. Y luego lo único que voy a hacer es construir niveles. Yo me creo en lugar de un cubo un objeto que sea enemigo y creo un prefabricado con ese enemigo, un prefab. Cuando yo creo los niveles, simplemente selecciono el enemigo y lo arrastro y lo coloco. Y ese enemigo ya sabe cómo comportarse, ya sabe que si encuentra el personaje principal tendrá que atacarle, o que tendrá que buscarlo, o lo que le hayamos hecho. Un poco esa es la idea de funcionamiento. Nosotros vamos a crear piezas con sus comportamientos, con sus scripts, y esas piezas van a tener un comportamiento propio, van a saber cómo comportarse, y nosotros lo que vamos a hacer es ir colocándolas en el escenario. La otra ventaja que nos encontramos es a nivel de rendimiento. Siempre los objetos que son prefabs van a consumir menos recursos de memoria, etcétera, en el juego que los objetos que son directamente copiados. Por último, y para que veamos lo que yo comentaba o lo que comentábamos de los prefabs, si yo cojo este objeto y lo modifico, por ejemplo, le cambio su escala, como es un prefab, yo tengo un botón aquí, ¿veis? ¿Veis que pone prefab aquí abajo? Yo tengo un botón que me va a permitir aplicar el cambio. Y automáticamente el cambio se aplica, ¿veis? En todos los objetos prefabricados. Puedo modificarlo. Y como es un prefab, puedo decirle aplicar y se aplica a todos. Este objeto, que no es un prefab, fijaos que no tiene esas opciones, porque está copiado, no está instanciado. Es una diferencia importante a tener en cuenta. Ya veréis cómo a la hora de construir el juego lo que vamos a hacer es construir estas piezas y nos va a ser muy útil todo este sistema para poder crear juegos de una manera más eficiente. Recordamos esta regla y además lo vemos visualmente porque en el panel de jerarquía nos encontramos estos objetos señalados en azul. Perfecto. Por último, voy a mostraros también, aunque esto es adelantar algo, voy a mostraros también cómo hacer que a los objetos les afecte la física. Ahora mismo todos estos objetos tienen un componente físico, fijaos que tienen un box collider, pero no les afecta la física. Si yo le doy a play, están volando. Voy a mover, por ejemplo, este objeto aquí, y este objeto aquí también. Nos fijamos, están volando. ¿Cómo le digo yo que a un objeto quiero que le afecte la física? Pues añadiéndole un componente que se llama Rigid Body. Selecciono el objeto y me vengo al menú de componentes, Physics, Rigid Body. Os enseño esto porque de esta forma hemos visto cómo colocar un componente a un objeto de forma manual, como hemos hecho con el material, seleccionando el material y arrastrándolo. Y de esta forma vamos a ver también cómo asignarle un componente de otra forma distinta, que es a través del menú componentes. Componente, física, Rigid Body. Fijaos cómo automáticamente al objeto se le ha aplicado en sus componentes, en la ventana del inspector, tenemos el Transform, tenemos el Cube, el Box Collider, el Mesh Renderer y se le ha añadido el Rigid Body. En el Rigid Body vamos a indicarle el comportamiento que queremos que tenga en física, la masa que tiene, la resistencia al rozamiento, la resistencia al rozamiento en rotaciones, el angular, si queremos que le afecte o que no le afecte la gravedad y si es un kinematic. Vamos a probarlo ahora. Le he aplicado gravedad y lo que voy a hacer es, como es un prefab, pues voy a decirle apply para que estos componentes se apliquen a todos los demás. Si yo ahora le doy a play, fijaos cómo le afecta la física y todos los objetos caen al suelo.
Vamos a verlo otra vez. Damos un play y todos los objetos caen al suelo. Perfecto. Si yo coloco este objeto encima de este otro y le doy a play, como este objeto tiene un box collider, no lo atraviesa. Los que caen al suelo, como el suelo tiene un mesh collider, no lo atraviesan. Se quedan en el sitio. Si no lo tuviesen, lo atravesarían. Si yo, por ejemplo, coloco este objeto un poco más aquí, choca y rota. ¿Veis? El uso de la física es muy sencillo. Ya veréis que luego puede complicarse mucho y puede también dar lugar a bastantes errores. Es la parte siempre una de las partes más complejas de realizar. Pero también es una de las más efectivas y visualmente, pues bueno, que más suele gustar ver. Por eso siempre, si puedo, explico algo de Rigid Body en las primeras clases para que veáis funcionalidades muy rápidas y podáis empezar a ver ya un poco de color a lo que estamos haciendo, a pesar de que lo único que estamos ahora mismo manipulando son dos cubos y un plano. Perfecto. Hemos visto entonces, para repasar, cómo crear objetos, cómo crear GainObjects, los diferentes tipos de GainObjects. Hemos configurado la escena, hemos creado diferentes objetos, hemos visto el concepto de prefab, hemos visto la diferencia entre un objeto instanciado a través de un prefab y de una copia normal, hemos manipulado los componentes, hemos asignado materiales y también hemos visto cómo asignar componentes como el rigid body a través del menú de component. Para terminar, indicar que todo lo que estamos haciendo ahora mismo es una escena. Dentro del menú de archivo podemos guardar escenas y el proyecto. El proyecto es el conjunto, es todo lo que estamos haciendo del juego. La escena es el nivel concreto que estamos tratando. Por tanto, yo podría guardar esta escena y lo que voy a hacer en mi proyecto, fijáis que tenemos materiales, prefabs, texturas, todo lo que hemos ido haciendo, pues voy a crear otra carpeta que voy a llamar niveles y dentro de la carpeta niveles voy a guardar esta escena que voy a llamar nivel 1, por ejemplo. Esto que tengo aquí es el nivel 1. Yo podría tener diferentes niveles, diferentes configuraciones de niveles. La suma de todos los niveles va a conformar el juego, que es lo que hablábamos en el módulo 1. En el módulo 1, en teoría, hablábamos de que íbamos a tener diferentes niveles, que esos, como este, que es uno de tantos que podía tener este juego. Esos niveles a su vez tienen GainObjects, que son estos objetos de aquí, y esos GainObjects tienen componentes. Ahora ya sí, lo estamos viendo gráficamente que es mucho mejor. Perfecto, pues vamos a continuar ya en la siguiente clase, donde vamos a comenzar a incluir ya elementos más complejos. En la siguiente clase vamos a ver el uso del Terrain Editor para crear ya nuestros terrenos y empezar ya a hacer nuestros juegos. Y vamos a ver también el uso dentro del menú de Render Settings de los Skybox. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.